sin mancha, elevada. De hecho, era la joya de la creación de Dios, la corona, era el hombre. El único ser en el universo que Dios había creado a su imagen y semejanza. Era el único ser que Dios se había detenido para hacerlo con sus propias manos. Pero allí, en aquel lugar de gozo donde todo era perfecto, todo tenía un equilibrio, entró el pecado y separó al hombre del reino de los cielos. Ya el hombre no podía tener acceso a ver nuevamente a Dios cara a cara. Ya el hombre no podía volver a tener esa conexión de que cada día de reposo de la semana viniera Dios a mostrarle todas las cosas tan maravillosas que había hecho para que el hombre se enseñorease, para que el hombre fuera quien tomara decisiones, para que fuera el mayordomo de aquel lugar tan perfecto y tan lindo. El pecado se metió entre el hombre y Dios y separó de una el cielo y la tierra. El hombre tuvo que vivir así por mucho tiempo y mucho tiempo vivir con el dolor en el corazón de que por aquel pecado había habido una separación y de que no había mucha esperanza según la interpretación que tenían ellos. Jesús viene y le enseña cómo era la norma o cómo era la forma ahora del sacrificio para poder llevar allí los pecados al altar y poder recibir perdón. Pero de todas formas seguía separado el cielo y la tierra. En el Antiguo Testamento hay una visión o hay un personaje que me gusta mucho. Y es que en medio de la maldad, en medio del pecado, en medio de toda la circunstancia, caminó con Dios. Y caminó de una forma tan perfecta con Dios. Tuvo una vida tan dedicada a Dios, tuvo una devoción tan grande y una adoración tan grande a Dios que un día dice la palabra de Dios que empezó a caminar y a caminar y a caminar y a caminar con Dios y desapareció. Y estamos hablando de Enoc. En el corazón de Enoc nació la esperanza o nació el deseo de decir: las cosas de este mundo no son importantes para mí, porque yo quiero vivir en el reino del Dios de lo imposible. Yo quiero vivir en el reino donde todo es perfecto, donde allí ni la enfermedad, ni la muerte, ni la separación toca. Y fue tanto su deseo en el corazón que Dios lo levantó de este mundo de maldad y de pecado y no vio la muerte. Porque marcó la diferencia en su momento. No le importaban las voces del mundo que decía que el hombre había caído en el Edén y que no había más esperanza. En su corazón había nacido una conversión genuina que lo pudo hacer, según la Biblia, verlo cara a cara. Hoy Jesús a ti y a mí nos promete que si vivimos una vida de devoción, de adoración, una vida de compromiso con las cosas del reino de Dios, vamos a poder tener la seguridad de que muy pronto veremos también a Jesús cara a cara. ¿Cuántos están esperando ese día? Yo lo espero con ansia, hermanos. En Génesis 28, en el versículo 12, hay un hombre que ve una visión extraordinaria. Estamos hablando de Jacob. Dice que estaba allí en camino a su peregrinar y sintió sueño y se puso una roca bajo su cabeza. Y cuando quedó dormido, Dios le mostró una visión de una escalera. Y dice que por esa escalera ángeles subían y ángeles bajaban. Y que al final del cielo él pudo ver el trono de Dios, él pudo ver a Dios. Y sabemos que esta escalera es una representación de Jesús, o del sacrificio que iba a tener Jesús, o del ministerio que iba a tener Jesús, que a través de él nuevamente íbamos a tener conexión, o nuevamente íbamos a tener acceso a lo que Satanás nos había arrebatado a través del pecado introducido en el Edén. Yo imagino a Jacob contándole a sus amigos o a sus descendientes de aquella visión y nadie podía entender lo que él quería decir o lo que él estaba diciendo. Sin embargo, tú y yo hoy tenemos la herramienta más segura que las palabras de Dios para podernos dar cuenta que hoy tú y yo tenemos acceso
a través de la fe, a través de la voluntad y a través de Jesús, que es lo más importante, podemos nuevamente introducirnos al cielo. Hoy quiero hablarles, hermanos, y he hecho este preámbulo para poder estar en sintonía con lo que quiero hablar en el día de hoy. Yo estaba tratando de traducir algo que Daniel dijo del sermón del sábado pasado. Luego estaba la lección de escuela sabática y yo pensaba, Dios hace todo tan perfecto que a veces da terror, da pavor ver cómo Dios hace las cosas, hermanos. Porque el tema de hoy tiene que ver mucho con la escuela sabática de hoy, o con la lección de escuela sabática. Tiene que ver mucho con lo que fue dicho el sábado pasado, aunque no sé, estoy seguro que Dios lo ha hecho así, porque Dios le da a su iglesia lo que la iglesia necesita. Y yo quiero hablarles hoy, hermanos, del mensaje o la predicación que tenía Jesús. En los últimos tiempos estamos muy pendientes o estamos muy centrados en que hay que predicar de esto, de aquello, de lo otro, y buscando temas y incluyendo en nuestras predicaciones muchos temas diversos. Sin embargo, hemos perdido qué es lo que predicó Jesús en 3 años y medio. ¿Qué predicaba Jesús, hermano Willy? Tú te das cuenta que para Jesús no había más nada importante que mostrarle al hombre que el reino de Dios, que el reino de los cielos. Por eso Jesús, cuando hablaba, decía, y el reino de Dios es semejante a, cuando decía una parábola, el reino de Dios es igual a. Para él era muy importante. ¿Sabes cuántas veces ha sido mencionado el reino de Dios en la palabra de Dios? 126 veces. De esas 126 veces, 100 veces Jesús fue quien mencionó el reino de los cielos. El mensaje de Juan el Bautista era muy parecido al de Jesús, pero cambió algo que vamos a descubrir juntos en esta mañana para gloria y honra de Dios. Los que tengan su Biblia pueden acompañarme a Marcos en el capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está ¿cómo? Cerca, arrepentíos y bautizados. Es decir, para Juan el Bautista, en el ministerio que él tuvo, declarando que el Señor iba a venir, que venía el Cordero que quita el pecado del mundo, el mensaje de Juan el Bautista era que iba a venir uno detrás de él más poderoso. El mensaje de Juan el Bautista era que él estaba bautizando en agua, pero el que venía detrás iba a bautizar en fuego, pero que el reino de Dios se iba a acercar. Sin embargo, cuando vamos a la lectura bíblica de hoy, que aparece en Lucas 17, en el versículo 20 y 21, pasa algo extraordinario. Dice la palabra de Dios: los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y él les respondió, el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior o externa, ni dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios ¿qué? Ya está entre vosotros. Hermano, esto es, a lo mejor usted tiene alguna Biblia de la que está en letrica roja cuando Jesús habla. Esto era de los labios de Jesús. Yo no me estoy inventando nada, ni quiero hoy especular. Jesús de sus labios está diciendo que el reino de Dios no va a venir. Que el reino de Dios, ¿dónde está? Entre vosotros. Pero sin embargo, antes de eso le dice algo que es el centro, es lo profundo de esta porción bíblica. No va a ser algo externo, sino ¿dónde van a ser? En el interior. Alabado sea el Dios de los cielos. Hermanos queridos, si yo le hago fe a todo lo que Jesús dice,
Si la palabra de Dios es verdad, entonces yo tengo que hacerle caso o hacerle cuidado a qué Jesús está diciendo. No es que el reino de Dios era como estaba diciendo Juan el Bautista que iba a venir, sino que cuando Jesús vino, con él trajo el reino de Dios. Trajo la posibilidad o trajo la esperanza de que ahora a través de Jesucristo el cielo y la tierra nuevamente iba a tener conexión. A través de Jesús y de su sacrificio, hoy tú y yo, dice la palabra, que podemos acercarnos confiadamente al Padre. Podemos confiar en que a través de su sacrificio, de su justicia y de la intersección que Él está haciendo en el reino de los cielos, tú y yo podemos ver de una manera espiritual y de una vez a través de la fe podemos ver a Dios cara a cara, a su palabra, sin temor. Porque al final, cuando tú y yo nos acercamos a quien mira el Padre, es a Jesús. Nuestras peticiones a través del Espíritu Santo llegan al trono de la gracia. Aun cuando no tenemos peticiones con gemido indecible, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo traduce nuestros pensamientos y nuestra necesidad y se la presenta allí a Dios. Antes no podía ser así. Antes teníamos que ir hasta el santuario, llevar nuestro sacrificio, y entonces había allí un sacerdote que una vez al año era que podía ir allá a entregar. No, pero hoy tú y yo tenemos acceso directo. Alabado sea Dios. Hermanos queridos, vamos a seguir en el texto para no irnos. Dice Jesús que no van a decir helo aquí, helo allí, sino porque está aquí. Y que es un reino que va a ser espiritual, es decir, que va a estar dentro de nuestro interior. Para que haya un reino tiene que haber un rey. Para que haya un reino tiene que haber un territorio, tiene que haber leyes y tiene que haber súbditos. Ahora dice la palabra de Dios que tú y yo somos real sacerdocio y ¿qué cosa? Pueblo santo adquirido por Dios. Dios mismo, a través de cuando se entregó allí en aquella cruz de dolor, en aquella cruz donde era la cúspide para salvarnos a ti y a mí, allí con su propia sangre pagó la deuda que tú y yo teníamos con el pecado y con lo que nos alejaba a recibir la gracia del Dios infinito, verdadero y bueno de los cielos. ¿Sabes qué? Antes, los antiguos hombres del Antiguo Testamento le pasaba algo muy característico, muy parecido a lo que nos pasa hoy. Mañana. ¿Por qué no trabajas para Dios? No, este año no, el próximo año. Oh, ¿por qué no quieres hacer una obra para la iglesia o para Dios? No, después. Te estamos llamando, hermano Isael, para que sea el líder misionero. No, hermano, no me siento bien este año, el próximo año. Y todos estamos tratando de dejarlo todo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, que Jehová lo reprende en esta hora, está haciéndonos creer a nosotros que cuando Cristo venga vamos a tener tiempo. Y si tú y yo no entendemos que el reino de Dios está establecido ya y vivimos a la altura de ser súbdito del Dios verdadero, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del único que inmoló su vida por ti y por mí. Si tú y yo hoy no vivimos como salvados, el día que Cristo venga no vamos a estar salvos. El reino de los cielos no va a comenzar cuando Cristo, hermano, venga. El reino de los cielos ya está entre vosotros, dice Jesús. Jesús te está haciendo el reto de que tú puedas vivir una vida donde tus pensamientos, tu accionar, tus palabras, tus acciones sean a la altura del reino por el cual tú has sido llamado sí o sí, que tú has sido escogido sí o sí. Hermanos, los que se pierden porque quieren. Pero la provisión ha sido totalmente
pagada, ha sido totalmente capacitada, ha sido totalmente puesta en manos del que más sabe, del que menos sabe, del que tiene dinero, del que no tiene, del más adúltero, del más fornicario, del que más maldice, del santo, del justo. Está la salvación ahí y está apta para que tú y yo la podamos tomar fácilmente. Ahora dice la palabra de Dios: solamente lo valiente que. La vida del cristiano no es una vida fácil, hermanos. Hay que ser valiente para mantenerse en un Dios que tú no puedes ver. Hay que ser valiente para quedar creyendo en un lugar donde se supone que te vas a encontrar gente buena y no hay gente buena. Primero de los malos soy yo. Soy un disparate de persona. La única diferencia mía y entre uno que está en el mundo es que yo sé que en la cruz hay oportunidad. De que hoy peco, pero Jesús me perdona del pecado más humillante que Satanás quiera poner en mi mente. Para ese perdón, siempre que yo vaya allí le diga en confesión: Dios, perdóname porque solo no puedo. No importa, hermanos queridos, si hoy yo te digo una barbaridad, una palabra, una mala acción. El problema está cómo va a terminar mi día. Si va a terminar mi día siendo eso, o si mi día va a terminar diciéndole: Dios, mi día ha sido terrible, ha sido una calamidad, mi día ha sido una suciedad de día, pero permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu me limpie, me capacite, me ayude, me levante, me dé fuerza para, a través de tu nombre y a través de tu sacrificio, vivir una vida mejor. Yo no sé si tú sabes que cada día que tú abres los ojos para un día nuevo es una hoja en blanco que Dios te está dando. Es un día más de misericordia y de esperanza, donde Dios dijo: lo hiciste todo mal ayer, pero hoy te voy a levantar en el nombre de Jesús para que tenga una nueva historia. Una historia llena de verdad, una historia llena de espiritualidad, una historia donde tú puedas ver que tú eres una persona especial para Dios y para su reino. En este reino que Dios ha establecido, Él quiere, y es su deseo, de que tú y yo trabajemos por Él. ¿Sabía usted que usted y yo somos los soldados del reino de Dios? Y esta es nuestra espada para luchar. Hermanos queridos, en un reino físico o terrenal, los reyes mandaban allá a sus soldados a hacer cumplir la ley sí o sí. No de una manera tan cruel, pero hoy Dios nos está mandando a nosotros al mundo, allá a la batalla de la fe, a la batalla donde debemos decirle a otro y pelear con el enemigo a través de la palabra, sujeto a la palabra, hermanos queridos, de que hay un Dios, que hay un rey que está reinando y que su reinado es infinito. Y es ayer, hoy y para siempre, que estuvo fraccionando por el pecado, pero que hoy a través de la persona de Jesús nuevamente viene a establecerse y nuevamente no va a tener fin, hermanos queridos. Jesús le estaba diciendo allí a los fariseos que le estaban preguntando que cuándo estas cosas iban a venir. Había una mala interpretación en su tiempo, y esa mala interpretación era que Jesús iba a venir como un rey político, poderoso, que venía a fajarse, que venía con un ejército a librarlo a ellos de la mano opresora del imperio romano. Pero Jesús le estaba diciendo: no, yo no me voy a fajar con nadie, para nada. Yo voy a enseñarles que mi reino es un reino de humildad. Yo le voy a enseñar a ustedes que mi reino es un reino de servicio. Yo le voy a mostrar a ustedes que mi reino es un reino de dar mi vida por el otro. Yo le voy a demostrar a ustedes que mi reino es un reino de personas dependientes del Rey de los cielos. Yo no sé en qué reino tú estás viviendo. Yo no sé en qué reino tú quieres vivir, pero el reino de Jesucristo está en medio vuestro, dice la palabra de Dios. Acompáñenme allí a un versículo que cuando yo le diga la cita usted lo va a decir de memoria. Yo no, que ya estoy más viejo, pero dice allí en Mateo 6:33. ¿Qué dice allí?
Mateo 6:33. Buscad primeramente, ¿qué cosa, hermanos? ¿Y las demás cosas? Eso fue de los labios de Cristo Jesús también. Para Jesús era muy importante el reino de Dios o el reino de los cielos. Jesús nunca terminaba un milagro y decía allí, no, porque miren, yo hice ese milagro porque dije tal palabra y oré de esta forma y dije esto y el milagro. No. Jesús hacía un milagro, mandaba a la gente que fuera y le diera gloria a Dios y se quedaba con los discípulos y le decía, porque el reino de Dios es semejante a un hombre que tenía un viñedo, un hombre que tenía un hijo. El reino de Dios es porque tú no puedes hablar de cosas que tú no sabes o que tú no vives. Pero Jesús estaba hablando de algo que él vivía y que él sabía. ¿De qué tú y yo estamos hablando? ¿Estás hablando del mundo, hermanos? Me compré el último carro, qué bonito, qué ropa más bella, qué cosa. O tú y yo estamos hablando de un reino que está establecido, pero pronto lo vamos a poder ver en gloria, venir a buscar a aquellos que están salvados de anteriormente. Tú y yo nos salvamos hoy. Tú y yo nos salvamos desde el día que reconocemos que nuestra vida no tiene futuro y que el único futuro que puede tener es en los brazos de Jesús. Ese día tú alcanzas salvación. Entonces empieza la otra parte teológica, que no me voy a meter en ese tema, pero la justicia impartida y la imputada, y que todos los días, eso es otro emblema. Pero del día que tú conoces a Dios, su reino se abre para ti. Desde el día que tú conoces a Dios y le declaras que tú quieres ser su súbdito, aparece un rey para ti. Desde el día que tú declaras que Jesús es verdad, entonces las leyes te van a tomar y te van a coger. Y cada vez que tú declares que Dios es tu Dios, se va a hacer una realidad ese reino. Ahora vuelvo a preguntar, ¿estaremos viviendo a esa altura? Para Dios era muy importante, para Jesús era muy, muy importante. Acompáñenme también a Hechos 1:3. Ahí vamos a ver algo maravilloso, hermanos queridos. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice algo fascinante. Dice la palabra de Dios: después de haber padecido, se presentó a ellos con ¿qué cosa, hermanos? Con pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Verdad? Estamos hablando de Jesús. Estábamos hablando que dice que después que había muerto se le presentó a ellos vivos. Se le apareció durante ¿cuántos días? ¿Cuántos días? ¿De qué le habló? Jesús se muere, hermano, resucita y no cambia su sermón. Era muy importante para él el reino de los cielos. Él se muere y yo digo, bueno, cuando le va a hacer, no, yo estuve muerto no, él estaba muerto. Y los muertos nada dicen, nada oyen, nada saben, dice la palabra de Dios. Todo lo que vaya a hacer, hazlo en vida. Sin embargo, Jesús abre los ojos y lo primero que hace es, estoy vivo, soy yo, toca aquí, mira allá. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué poder tiene mi Dios, hermanos? Él quiere que tú te deleites, hermanos queridos. Yo no sé, en este país no pasa, ¿no? Pero en nuestros países sí, casi todo, ¿verdad? Latinoamérica, Centroamérica, cuando tú vas a un mercado y están vendiendo, el que más bulla haga, el que más grite, el que más atienden. ¿Sí o no? Míralo aquí, cógelo aquí, tómalo aquí. La gente va allí porque Jesús estaba haciendo algo muy parecido. Jesús no le importaba lo que estaban diciendo los fariseos, los escribas. Él no le importa lo que dijo Daniel, él no le importa lo que dijo Isaías. No, él cumplió todas esas cosas, vino, qué sé yo. A él lo que le importaba era que esa gente tenían una mala interpretación en su época de lo que había que hacer, y que lo más importante era tener la esperanza y la conexión con el reino de los cielos. Cuando tú y yo vivamos en la conexión del reino de los cielos, se va a acabar la envidia dentro de la iglesia. Cuando tú y yo vivamos en el reino de los cielos, tú vas a querer servir, porque dijo Jesús,
Los mayores serán los menores y mi reino es un reino de servicio. Hermanos, ¿has pensado tú que el rey de ese reino que te está ofreciendo una entrada gratuita a vivir eternamente, a vivir en paz, en felicidad y en amor, se bajó de su trono un día y vino aquí a la tierra a hacerse carne, a aguantar dolor, a aguantar bofetada, a aguantar escupía, a que lo mataran por amor a ti y a mí? Jesús hubiese podido decir: mira, yo voy a exterminar ese planeta y voy a hacer un planeta nuevo con un hombre más perfecto que como lo hice, que no caiga en pecado, un hombre que no me abochorne ante el vasto universo. Pero sin embargo, Él no puso esa palabra en su corazón. Dijo: yo tengo un plan. Yo tengo un plan, y ese plan que es que no me importa cómo el hombre esté, sino cómo va a estar si vive en el reino de los cielos. Di aleluya, hermanos. Di gloria a Dios. No tenga pena, porque Dios es bueno. Dios lo ha hecho todo, lo está haciendo todo para salvarte a ti y a mí. Hay personas que no creen, hay personas que no le importa, que son indiferentes al llamado de Dios. Pero Dios te está diciendo: Maranata, el que sirva aquí será servido allá. Y el que no sirve, no sirve. Hermanos queridos, no solamente Jesús entendió que el reino de los cielos era más importante. Hay otra persona que ha sido de los más malinterpretados en toda la época. Aún hoy lo malinterpretamos, y por eso, vaya, por culpa de él hay tantas iglesias que están confundidas. Pablo hablaba muy profundo, Pablo hablaba de cosas que el hombre no entendía. Sin embargo, dentro de toda la teología, adentro de toda la justicia por la fe, adentro de toda la gracia que Pablo predicaba, me encuentro que Pablo también recibió el mensaje de Jesús de que siguiera predicando el reino de Dios. Acompáñenme allí a Hechos 19:8. Hechos 19:8. Y dice la palabra de Dios, Hechos 19:8. Y Pablo fue a la sinagoga. ¿Durante cuánto tiempo, hermanos? 3 meses. Y habló con denuedo y con razonamiento, y persuadiendo. ¿Acerca de qué? ¿Cuánto tiempo? Yo me imagino que llevo ahora como 15 minutos hablando y ustedes quieren que me calle. Imagínense aguantar a Pablo 3 meses. ¿De qué hablaba? ¿Cuánto tiempo? ¿Será importante, sí o no? Hermanos queridos, amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, tenemos tanto bagaje de conocimiento, de normas, de doctrinas, de leyes, y tenemos tan poco de Jesús en nuestra vida, que para que la ley, la norma, las doctrinas puedan cumplirse o ser una realidad o tener sabor o estar sazonada, si Jesús no está en medio nuestro, si no está en nuestro corazón, usted y yo no vamos a poder cumplir nada, ni hacer nada. A lo mejor lo hacemos para buscar mérito, cosas que no vamos a recibir, porque todo es por gracia. La salvación, gracia, pura gracia. Pero cuando tú pongas a Jesús en tu vida, Jesús va a vivir por ti todas estas cosas, y a ti te va a tocar solamente amar a Dios, vivir por Dios, servir por Dios. Cuando la gente te vea, va a ver a Dios a través de ti, porque tú vas a tener una vida de misericordia, de amor y de esperanza. Para los que viven en el reino de Dios, ¿va a llegar necesidad? Sí. ¿Va a llegar enfermedad? Sí. ¿Va a llegar problemas de todo tipo? Sí, porque las aflicciones del justo o del que vive en el reino de Dios son muchas. Pero no temas, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Hermanos, Dios te está haciendo un llamado. El día de prepararse
y de trabajar por Dios, eso es. ¿Dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. Nosotros podemos un poco que confundir la venida de Cristo con la llegada del reino de Dios. Hay dos cosas diferentes y quiero explicarlas rapidito, lo más fácil posible. El reino de Dios está establecido, es decir, hay una nueva conexión, un lazo que no se va a romper más entre el cielo y la tierra a través de Jesucristo. Hoy tú y yo, a través de Jesús, tenemos que elevar nuestra vida, tenemos que vivir a la altura del Dios que tenemos, del Rey que tenemos que vivir en los pensamientos, las acciones y la manera de andar siendo súbdito de un Rey que lo tiene todo planeado y planificado. Lo tuyo y lo mío es gozarnos en el nombre de Jesús. Ese es el plan que tiene Dios. Ahora, los que no quieran vivir bajo esto van a estar perdidos ayer, hoy, mañana y siempre. Porque cuando Jesús venga, Jesús va a venir a buscar a ese pueblo que se preparó, a esos súbditos que se estuvieron preparando todo el tiempo de su vida, que vivieron en comunión con Dios. Dios va a venir a buscar a los salvados. Es decir, ese día nadie se va a salvar ni se va a perder. No. Ese día Dios va a levantar a los que ya estaban salvados, que vivían en el reino de Dios, y va a pagarla en condenación. Ya el resto lo sabemos, ¿verdad? Pero ese día no podemos poner dos eventos. Viene el reino de Dios y viene Jesús. No, viene Jesús a buscar el reino y a los que vivieron en el reino que Él estableció. Hermanos, 3 meses se pasó Pablo allí hablando. Vamos también a Hechos, en el capítulo 20, una hojita más para allá. Y en el 25, Hechos 20, 25, dice la palabra de Dios: ahora sé que ninguno de vosotros a quienes prediqué ¿qué cosa? El reino de Dios me verá más. Pablo está hablando desde la perspectiva de que iba a estar preso, o que estaba preso, estaba padeciendo. Sin embargo, aún en la cárcel, Pablo estaba reconociendo que el reino de Dios era muy importante. Hermanos, ¿cuántos han leído El conflicto de los siglos o otros libros parecidos? Hay otros libros históricos donde hace referencia a hombres que quemaron en la hoguera por la fe. Y aún estando quemados, allí dice que cantaban cánticos de alabanza y que recitaban salmos y que recitaban porciones enteras de la Biblia. Conozco amigos que su mamita o su abuelita han estado muriendo en la cama y en el último momento, en el lecho de la muerte, han estado invocando una oración con fervor, un cántico con fervor a Dios de lo imposible. ¿Por qué? Porque esta gente aprendieron a vivir en la sintonía del reino de los cielos. A mí me pasaba hace un tiempo cuando venía de Cuba y cuando llegaba a una casa me decían: ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿me puede dar la clave del Wi-Fi? Yo quería estar en conexión todo el tiempo, ¿verdad? Cristo quiere que tú tengas la clave del Wi-Fi del cielo, donde quiera que vayas. Que tenga una conexión 27G a full. Y que donde quiera que te pares, tú te dejes usar por el Espíritu Santo y Él te va a usar. No importa la capacidad intelectual que tú tengas, cuánto verso te sabe, nada. Solamente con el testimonio de cómo tú aceptaste a Cristo, tú puedes ganar a 3,000 como lo ganó Pedro. Pedro lo que hizo fue eso, dar el testimonio de lo que había visto o de lo que había sentido. Pedro no sabía nada de nada. Sin embargo, cuando tú te llenas de Jesucristo, cuando tú permites que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida, cuando tú vives en la sintonía del reino de los cielos, Él te va a usar sí o sí. Y si no te usa a ti porque tú no quieres que te use, va a usar a las piedras. Una mula habló, ¿sí o no? Dios usa a cualquiera, pero tú tienes que vivir en la sintonía del reino de los cielos. Por eso te digo, Pablo estaba en su problema, por eso le dice: ahora a muchos de los que le he hablado no van a ver más mi cara, pero le quiero volver a acordar del reino de los cielos. Aún en la cárcel, aún en la necesidad, aún sabiendo que lo iban a matar al final de sus días, él seguía diciendo que el reino de Dios era muy importante. Seguimos en la última carrera de Pablo. Vamos allí a Hechos 28. En el versículo 30 y 31. Pablo se quedó 2 años enteros en una casa de alquiler y recibía a todos los que venían a él. ¿Predicando qué?
y enseñando acerca de Jesucristo, con franqueza, libertad y sin estorbo. Es decir, el escritor hace una separación del reino de Dios y de Jesucristo. Es decir, la separación que estoy tratando de hacer. El reino de Dios, Jesús lo establece con su muerte y su resurrección, es decir, con su ministerio, con su venida a la tierra. Él vuelve a soldar la cadena que había roto el pecado. Pero cuando Él vuelva a venir, hermanos queridos, repito por enésima vez, es a recoger a las personas que ya de antelación estaban salvos. Ese día nadie se va a salvar. Tú y yo tenemos que estar salvos, ¿cuándo? Hoy. Tú y yo, ¿cuándo vamos a esperar servir en el cielo? Hermanos, en el cielo usted y yo no vamos a servir para nada. Está fuerte, hermanos. Está fuerte, ¿verdad? Bien, yo le voy a explicar por qué digo esto. En el cielo nosotros vamos a estar estudiando por la eternidad el amor impensable, inmensurado, increíble, súper perfecto de Jesús por la raza humana. Vamos a estar estudiando por la eternidad el plan tan perfecto de salvación y de redención que hizo Dios por la eternidad. Vamos a estar después estudiando cómo es la forma en que Dios hizo los planetas y los cielos, por qué Satanás, por eso son los juicios y las cosas. A veces confundimos cómo es el juicio y lo llevamos a una mentalidad de un juicio humano, un juicio fiscal. No. Los juicios es para enseñarle y que no haya duda que Dios es santo, santo, santo. El juicio no es para nosotros darnos quejas, no, porque ellos hicieron esto, no. Es para mostrarnos a nosotros un video de que por qué Dios tuvo que tomar las determinaciones que tuvo que tomar y en el momento. Y ¿sabes? Para que no quede ni rastro de la duda de que Dios es el Dios de amor y de la misericordia. Por eso te digo, ¿qué tú y yo vamos a hacer allí? Hermanos, gozarnos en nuestra salvación. ¿Qué tú y yo vamos a hacer allí? Dice que vamos a ir de mes en mes y de día en reposo y día en reposo a alabar a Dios. Allí no va a haber tiempo para que tú y yo vayamos a salvar a nadie, porque allí están salvados. Pero sin embargo Dios te ha puesto a ti, me ha puesto a mí para salvar gentes en este lugar, en esta tierra, para hablarle del amor, para hablarle, hermanos queridos, de que si lo hizo conmigo siendo malo, caído, blasfemo, mentiroso, borracho, adúltero, en ti lo puede hacer también. Dios quiere que su iglesia represente el reino de los cielos. Dios quiere que su iglesia sirvan para bendición y beneficio de otros. Cuando a ti la junta de nombramiento te llama para servir y tú dices que no, tú no se lo estás diciendo a la iglesia, tonto. Se lo está diciendo al mismo Espíritu Santo. Y eso dice la palabra de Dios, que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esa blasfemia no tiene perdón. ¿Orgulloso tú con Dios y con su llamado? No, yo no. Te está llamando Dios y tú estás diciéndole a Dios que no. El que se avergüence de Dios en esta tierra, él va a avergonzarse delante del Padre, dice la palabra de Dios. Dios mío. Vamos allí a Isaías en el capítulo 9. Isaías capítulo 9, hay una porción bíblica hermosa, una promesa mesiánica o una profecía mesiánica. Y dice la palabra de Dios en Isaías 9, versículos 6 y 7. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. La autoridad será sobre él, sobre sus hombros, y será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá, ¿qué cosa? Límites. Reinará sobre el trono de David y sobre todos los reinos, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso hará esto.
El universo tiene su rey, hermanos. Pero la Biblia dice que hay un príncipe de este mundo que anda también buscando seguidores, que anda buscando gente que le sirva. O escogemos servir al Dios verdadero o al Rey verdadero que está en su trono, o escogemos la otra parte. Vamos a Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19 dice allí la palabra de Dios, en el versículo 16. Apocalipsis 19, versículo 16. En su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La cena está servida, hermanos. El reinado, el imperio está preparado. Hoy tú y yo debemos tomar la decisión si somos súbditos de un Dios bueno, de amor, maravilloso, que lo entregó todo por ti, por mí, o si seguimos haciendo lo que más nos conviene humanamente. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que podamos albergar esta palabra y este llamado, porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie para entonar el himno 164.
Hermanos, los jóvenes siempre dicen, soy muy joven para aceptar el llamado de Dios. Los que estamos un poquito más maduros, decimos, todavía tenemos tiempo. Y los adultos dicen, ya es muy tarde. Pero para Dios y su reino nadie es pequeño, nadie es grande, todos somos iguales. Para el reino de Dios hay un hoy y no un mañana. Amoroso Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, Dios. A nosotros nos falta la fuerza, Señor, y nos falta la valentía para arrebatar ese reino del cual tú nos has enseñado hoy. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé fuerza para alcanzarlo, Padre. Oh Dios, permite que no sea muy tarde, Señor. Padre, permite que nosotros podamos recapacitar y que podamos poner nuestra vida por los demás. Que podamos trabajar por ti, para ti, porque eres el mejor contratista. Tú pagas con bien y pagas para bien a todo el que por ti trabaja, Dios. Señor, ante ti está tu iglesia Maranata, representando varios países, representando diferentes familias, aún representando diferentes pensamientos y creencias. Pero permite que salgamos de este lugar, Señor, unánime y creyendo de que tú eres real y de que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, como iglesia, pero también individual. Te pido en esta hora, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos capacite y que haga resplandecer tu rostro en nosotros. Para que todo aquel que nos vea no diga, ese es el hermano fulano que es malo, que es mal hablado, que es un hombre de malas intenciones y de malos pensamientos. Sino que cuando nos mire, diga que la misericordia y el amor de Dios reposa en nuestra vida. Que quieran tener, Señor, eso que tú nos das. Estas cosas yo las pido humildemente, sin mérito alguno, reconociendo mi maldad, pero tu grandeza y tu poder. Y todas las cosas unánimes en esta hora la pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre que es el único que hay salvación, el nombre de Jesús. Te damos las gracias y te decimos amén. Gloria a ti, Dios. Hermanos, esperemos la salida que nos estarán dando nuestros hermanos aquí enfrente y los invitamos a las 6 de la tarde para Sociedad de Jóvenes.